también servirles, hermanos. Gracias a Dios por sus vidas. Sean bienvenidos este día del Señor, a este lugar, hermano, para juntos alabar como lo acabamos de hacer, alabar a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Pero también, hermanos, alabamos al Señor cuando nos reunimos para abrir su bendita palabra, ¿verdad? Y aprender de ella. Le pido se ponga de pie, hermano. Vamos a la escritura. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, hermanos. Vamos a leer estos versos todos juntos, por favor, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de ser expuestos a ella, Señor. Porque tu palabra tiene el poder para seguir transformando nuestra vida, para seguir transformando nuestra manera de pensar y así transformar nuestra manera en la que podemos vivir, Señor. Ayúdanos por favor, por tu Espíritu, Señor, para atesorar en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, tu enseñanza, Señor, pero también ayúdanos para ser diligentes y para llevar lo que hoy aprendamos, llevarlo por obra, Señor, para vivir lo que hoy tienes para nosotros en tu palabra. Gracias te damos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Seguramente cada uno de nosotros, hermanos, hemos vivido o pasado situaciones difíciles en nuestra vida. Situaciones, pruebas que nos llevan tal vez al desaliento, situaciones que nos han podido llevar incluso al desánimo, o en ocasiones esas situaciones en nuestra vida nos llevan a pensar que ya no podemos seguir, que ya no podemos seguir adelante porque ya no tenemos fuerzas. En ocasiones las aflicciones y las pruebas vienen a causa de muchas situaciones en nuestra vida. Pueden ser situaciones o pruebas o desaliento a causa de nuestra familia. Llegan preocupaciones a nuestro corazón por nuestra familia, por nuestros hijos, que no anden bien tal vez, o por su futuro, por su vida. En otras ocasiones la causa de la aflicción o del desánimo a nuestra vida puede deberse al matrimonio. Problemas con la esposa o con el esposo, o en ocasiones puede que esa aflicción o ese desánimo pueda venir incluso por la enfermedad a nosotros, por enfermedad que nos afecte, que aflige nuestro cuerpo, o también incluso desánimo por el trabajo, porque en el trabajo las situaciones no marchen del todo bien, tal vez preocupaciones o aflicción por quedarnos sin trabajo, o tal vez hay recorte de personal. Estos, hermanos, son solo algunos ejemplos de las pruebas, de las situaciones que podemos enfrentar en la vida, que nos llevan, por supuesto, a estar en desánimo, a estar sin fuerzas. ¿Alguna vez ha pasado por una situación similar, hermanos? De verdad que dice, necesito ayuda, necesito aliento, necesito ánimo.
Por supuesto hay muchas más situaciones que pudiéramos enfrentar en la vida, pero al enfrentar diferentes aflicciones y pruebas en nuestra vida, nos vemos en la necesidad de ser animados, porque necesitamos nuevas fuerzas. De verdad, no sé si haya pasado en alguna ocasión una situación en la que ya no tiene fuerza, en la que ya no tiene ánimo, en la que ya no tiene aliento para seguir. Pero es ahí en ese momento en que necesitamos nuevas fuerzas, necesitamos el aliento, hermano, para poder seguir adelante. Repito, hermano, ¿ha pasado en su vida una situación así? De verdad, de sentirse sin fuerza, de sentirse que ya no pueden, que ya no desean seguir adelante. Cuando usted pasa por una situación así, ¿en quién busca aliento? ¿En quién busca tener fuerza? Tal vez usted piensa en su mejor amigo, tal vez conversar con su mejor amiga, tal vez hablar con el pastor, tal vez hablar con un vecino, tal vez busca incluso alguna actividad en la que pudiera distraerle momentáneamente para tener nuevas fuerzas. Tal vez hay personas que buscan, por supuesto, en la psicología o leer algún libro motivacional, qué sé yo. Pero yo le pregunto a usted, ¿en quién busca o a quién acude para tener nuevas fuerzas y tener aliento? Porque hay que tener mucho cuidado al buscar ese aliento y esa fuerza cuando estamos afligidos. ¿Por qué? Porque podemos buscar en donde no es correcto buscar, o podemos acudir a un lugar equivocado o con la persona equivocada, y la persona equivocada va a ser aquella persona que no tenga discernimiento ni entendimiento en la palabra de Dios. Hermanos, realmente es humano buscar ayuda. Realmente es humano buscar motivación, nuevas fuerzas cuando nos sentimos en desánimo, en desaliento y sin fuerza. Sin embargo, no necesitamos nuevas terapias, no necesitamos nuevas distracciones, no necesitamos nuevas formas de salir adelante. Solo necesitamos el Evangelio de Dios, solo necesitamos a Dios mismo, solo necesitamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Generalmente estamos acostumbrados, hermanos, como creyentes, como congregantes, a ver al Señor Jesucristo como aquel que nos habla de parte de Dios, aquel que es la vida y la misma imagen de Dios. No nos sorprende nada cuando hablamos de Jesús acerca de que Él es el Verbo. Estamos también acostumbrados a contemplarle como el Redentor que nos ha comprado al precio de su vida, al precio de su sangre. Pero ¿hasta qué punto, hermanos, estamos familiarizados con la figura de Jesús como nuestro sumo sacerdote? ¿Por qué entre todas las maneras de contemplar a Jesús, el autor de Hebreos se centra en su sacerdocio? Es la pregunta. Y sabe, no es porque su sacerdocio sea más importante que su señorío, o no es porque su sacerdocio sea más importante que la redención que tenemos en él. Tampoco es porque el sacerdocio sea más importante que la obra de regeneración en Cristo, sino porque esta carta, hermanos, va dirigida a personas que se hallan en pleno peregrinaje, es decir, en medio de pruebas, en medio de aflicciones, en las cuales su fe estaba vacilante, su fe se estaba debilitando, como en ocasiones pasa también con nosotros. En esas circunstancias, hermanos, en las circunstancias de prueba, de aflicción, lo que más necesitamos es recordar que tenemos quien nos guarda y quien nos sostiene en este caminar, hermanos.
Necesitamos recordar que hay alguien, hermanos, en el cielo, a la diestra del Padre, que como sumo sacerdote intercede por nosotros y sostiene nuestras vidas en el caminar, hermano, que tenemos en este tiempo, en esta tierra. Necesitamos recordar que no solamente tenemos a un Redentor que nos ha dado vida eterna, gloria a Dios por eso, hermanos, sino que también alguien, hermano, tenemos alguien que puede impedir que nos quedemos postrados cuando pasemos por algún desierto en la aflicción. Que tenemos un sumo sacerdote con poder para socorrernos, hermano, escuche bien, en todas las pruebas del camino e interceder por nosotros en nuestras aflicciones, en nuestras caídas. Ese personaje es nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos gracia y en Él tenemos misericordia, hermanos. Por eso el título de esta enseñanza en esta mañana, Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver 3 razones por las cuales debemos acudir a Cristo. Escuche, 3 razones por las cuales podemos y debemos acudir a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Número 1, hermanos, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Número 2, porque Él tiene conmiseración de nosotros. Y número 3, porque solo en Él encontramos el auxilio que necesitamos. Les repito nuevamente, vamos a ver 3 razones por las cuales debemos acudir a Cristo como sumo sacerdote. Número 1, hermano, acudimos a Él porque Él es el Hijo de Dios. Número 2, porque Él tiene conmiseración de nosotros y porque solo en Él encontramos el auxilio que necesitamos. Estamos aquí porque necesitamos el alimento, ¿verdad, hermanos? Que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque necesitamos el alimento que nos ayuda y que nos guía a vivir de una manera correcta, hermanos. Veamos la primera razón en esta mañana por la cual debemos acudir a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Dijimos, ¿por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Y miren, a lo largo de Hebreos, hermanos, se resalta el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, verso 3, no lo busquen, hermanos, estoy introduciendo a nuestro tema, se menciona que en Él se hizo la purificación de nuestros pecados. Ya en el capítulo número 2, verso 17, se dice que Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ya en el capítulo 3, verso 1, nos dice que Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Ya en este capítulo que estudiamos hoy, en el verso 14, se le llama gran sumo sacerdote. Hebreos 4, verso 14, hermanos. Dice así este versículo, la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y empieza el autor de Hebreos en este verso 14, dice, por tanto, es decir, ya que tienen un sumo sacerdote, o ya que tenemos un gran sumo y extraordinario sacerdote, es un altísimo sacerdote, un principal, un supremo, un superior sacerdote, dice él, retengamos nuestra profesión. Si estamos hablando de que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, tenemos que empezar por definir qué es un sacerdote, ¿no? Tenemos que empezar por entender ese concepto. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, probablemente lo que a primera mano viene a nuestra mente hablando de un sacerdote, ¿qué es, hermanos?
que hace expiación por los pecados. Una persona, en primera instancia, puede ser alusiva a la religión tradicional, al catolicismo, ¿no? Si a la gente le hablamos de un sacerdote, pues van a decir, pues es el pago. De primera mano podría venir ese concepto. Pero mire, al hablar de sacerdote, debemos recordar que bajo el antiguo pacto Dios había escogido a hombres. ¿Qué hacían estos hombres? Eran personas que eran mediadores entre ¿quién? Entre Dios y los hombres. A estos hombres que Dios escogió, que mediaban, ¿sí?, que intercedían entre Dios y los hombres, se les llamó precisamente sacerdotes. Estos sacerdotes tenían como tarea en aquel tiempo ofrecer sacrificios ¿a quién? A Dios. ¿Para qué? Para el perdón o expiación de los pecados del pueblo. Y si usted recuerda, lo hacían ¿cuántas veces, hermano? Una sola vez, y lo hacían cada año, ¿sí? Lo hacían una sola vez al año de una manera muy especial, y ese día era llamado el día de la expiación. Hoy en día, hermano, los judíos siguen celebrando ese día. ¿Alguien sabe cómo le llaman? El Yom Kippur. Yom Kippur. Ese día es el día judío más sagrado para ellos. En su calendario, en el calendario judío, equivalía para nosotros, si mal no recuerdo, para el mes de septiembre, por ahí en esas fechas. Es un tiempo en el que los judíos, digámoslo así, entran en comunión con Dios. Ellos ayunan, ¿sí? un ayuno riguroso, absoluto, de 24 horas, y en ese tiempo de ayuno cantan alabanzas, realizan oraciones y plegarias a Dios, pidiendo por el perdón de sus pecados. En el Antiguo Testamento se realizaba, hermanos, un acto simbólico, hablando de los sacerdotes que ya definimos. El sacerdote llevaba los pecados del pueblo judío ante Dios, al lugar santísimo del templo, donde el sacerdote derramaba sangre. ¿En dónde? En el propiciatorio, como sacrificio para expiar los pecados del pueblo. No había otro hombre fuera de los sacerdotes que realizara tan importante labor, hermanos. Pero había algo. Aún el sacerdote debía ofrecer sacrificios por él mismo. Ofrecer sacrificios por él mismo, reconociendo con ello que era también un pecador. A lo largo de cada año, hermano, entre un día de expiación y el que le seguía, a lo largo de todo ese año, se realizaban infinidad de sacrificios generales para expiar los pecados del pueblo. Ese proceso, hermano, no terminaba nunca. Es decir, jamás ningún sacrificio en aquel tiempo era completo para el perdón de los pecados. Y no era completo y no terminaba por una razón, hermanos. Porque tanto el sacerdote como el sacrificado, es decir, un animalito, eran imperfectos. Pero cuando vino Cristo, hermanos, ofreció un único sacrificio, y lo sacrificado era perfecto, porque lo sacrificado era ¿quién, hermanos? Cristo mismo. Aarón era un sumo sacerdote, pero Jesucristo era el gran sumo sacerdote. Lo que el autor de Hebreos, hermano, está haciendo es exhibir la superioridad del sumo sacerdocio de Jesucristo. El de Cristo como perteneciente a un orden diferente, es decir, superior al arónico. Este sacerdote, hermano, es Jesucristo. Porque ahora, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? No es un hombre,
es Jesucristo. Y retomo Hebreos 4:14. Un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué, hermanos? Los cielos. Una pausa ahí. Y aquí empieza el autor de Hebreos a descubrir lo que hace sumamente especial el sacerdocio de Cristo, su persona. Él dice que traspasó los cielos. Es decir, hermanos, al cumplir la encomienda del Padre, Cristo ascendió a los cielos y hoy mismo, en este momento, Él está sentado a la diestra de Dios. Jesús, hermano, nuestro gran sumo sacerdote, después de haber hecho el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, como cantamos hace un momento, Él resucitó. Él resucitó, hermanos. Él está vivo y ascendió a los cielos. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17, versículos 4 y 5. Juan capítulo 17, versículos 4 y 5, para ver esto, hermanos. Está hablando Jesús y dice lo siguiente: yo te he glorificado, ¿en dónde, hermanos? En la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo, hermanos? Antes de que el mundo, pues, la gloria de Cristo junto con la gloria del Padre, la gloria de Dios mismo desde la eternidad y para la eternidad, hermanos. Ahí fue a donde regresó nuestro Redentor, una vez que resucitó y cumplió el plan de redención, el cual el Padre le había ordenado cumpliese. Una vez que Jesús realizó el único y suficiente sacrificio por nuestros pecados, en donde el cordero sacrificado fue él mismo, una vez que esto aconteció, ya no existe sacerdocio alguno para el perdón de pecados. Ya no, hermanos. Por tanto, en la época actual, hermano, cualquier ritual, cualquier ofrecimiento sacerdotal hoy en día, o tratar de repetir supuestamente el sacrificio de Cristo mediante un ritual, es una práctica antibíblica y por lo tanto es una práctica pecaminosa, hermano. El sacrificio monumental, hermano, y eficaz ya fue realizado. Fue realizado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz, al entregar su vida a Él. Por ello, hermanos, reitero, cualquier persona llamado sacerdote que trate de reconciliar al hombre con Dios es un farsante. Porque en el sacrificio de Cristo, cualquier persona que viene a Él en fe puede entrar directamente, hermanos, en la presencia de Dios mismo, porque Cristo murió en la cruz, hermano. El velo del templo se rasgó en ese momento de arriba abajo, dando acceso directo al trono de Dios, al trono de la gracia de Dios. Terrenalmente, hermano, meditando en esto, ¿quién pudiera de nosotros entrar, por ejemplo, a la Casa Blanca de una manera rápida y sencilla? ¿Tendríamos acceso, hermanos? ¿Pudiéramos llegar? Tal vez sí, ¿no? Alguna visita, qué sé yo, hermano. Pero sería sumamente difícil. Eso es un ejemplo, hermano, para ilustrar y entender un poquito, hermano, de la magnitud de lo que es tener entrada libre al trono celestial, hermanos.
entrar a la Casa Blanca sería casi imposible para nosotros. Y no solamente, hermano, no podemos entrar a la Casa Blanca, hoy podemos entrar a la presencia de Dios que creó el universo. No estamos limitados. Y no es por nuestros méritos, es por el mérito del amor de Dios en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque Él entregó su vida y ha sido esa puerta y el camino para Dios, hermano, para todos aquellos que creen. Amén. Hoy usted puede, en donde esté, en cualquier situación en la que usted se encuentre, puede entrar a la presencia del Padre en oración. Glorioso intercambio cantábamos, ¿verdad? Glorioso intercambio, hermanos. Retomo Hebreos 4:14. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Dice ahí ahora, Jesús, el Hijo de Dios. Dos atributos, Jesús, Hijo. ¿Qué refleja esto, hermano? Refleja esa doble naturaleza de Cristo, humana y divina, celestial. Cristo Dios, Cristo hombre. 100% Dios, 100% deidad, 100% humano. ¿Por ante Dios? Porque tenemos un sumo sacerdote, el Hijo de Dios en quien podemos confiar. Debemos retener, dice el autor de Hebreos, nuestra profesión. Nuestra profesión de fe, hermano. Por eso dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retener es algo importante aquí porque implica usar fuerza. Retener significa hacerlo con fuerza. Es, hermano, aferrarse. ¿A qué? A nuestra profesión. ¿Qué es profesar, hermano? Es reconocer algo, es lo que proclamamos, es lo que declaramos, es lo que profesamos creer como cierto. ¿Qué es lo que profesamos, hermano? Que Jesús es el Hijo de Dios, amén. Que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso profesamos. Profesamos que nuestro sumo sacerdote que murió por nuestros pecados. Profesamos que en Él tenemos la vida, hermanos. Que en Él tenemos entrada al trono de Dios y la vida eterna. Eso profesamos. Profesamos que Cristo es Dios, que Dios es verdad y que Dios regresará por nosotros. Eso profesamos para estar un día con Él. Profesamos que solo en Cristo hay salvación para el hombre. Y dice el autor de Hebreos, retengamos, aferrémonos firmemente a lo que hemos creído, que Cristo es Señor y Salvador. Hechos 4:12, hermanos. Qué versículo, hermanos. Una verdad absoluta declarada en la palabra de Dios. Hechos 4:12. Y en ningún otro que hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro hombre, hermano. No hay nadie más fuera de Cristo en que podamos obtener salvación. Esa es la fe que debemos continuar profesando con el corazón, hermano, y también con nuestros labios. Y lo debemos hacer de una manera con gozo, abiertamente, para que nuestro prójimo, las personas que nos rodean, nuestros familiares, las personas que nos conocen puedan oír el mensaje de salvación, el mensaje sobre Jesús, el Hijo de Dios.
Dado que tenemos un gran y sumo sacerdote, el Hijo de Dios, hermanos, retengamos, aferrémonos, proclamemos con fuerza en quién hemos creído y confiado. Por eso es majestuoso en su poder y gloria, hermanos, por ser el Hijo de Dios, 100% divino, 100% humano. Es por ello, hermano, escuche por favor, es por ello que Él vino en carne y es por ello que puede comprendernos. Nuestro Salvador nos comprende, hermanos. Comprende nuestras batallas, comprende nuestra condición humana. Por esta razón, en el tiempo de aflicción, hermanos, es que podemos confiar en Él. Es por eso, hermanos, que en el tiempo de prueba, en la que ya pudiéramos estar sin fuerzas, podemos acercarnos a Cristo. 3 razones, hermanos, por las cuales debemos acudir a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Primeramente, porque Él es el Hijo de Dios. En Él tenemos un gran y sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, hermanos. Número 2, porque Él tiene conmiseración de nosotros. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué, hermano? Debilidades. Una pausa ahí, por favor. Para muchas personas, hermanos, incluso creyentes, pudiera parecer, hermano, que Dios es ajeno a nosotros. Pudiera parecer en ocasiones que Dios es indiferente cuando sufrimos, cuando padecemos, cuando estamos en aflicción o cuando estamos en pruebas. Alguien puede decir, es que Dios no me entiende, es que Dios no me escucha. Estoy sufriendo, estoy pasando por esta prueba tan difícil y no creo que Dios se interese en lo que yo estoy pasando. ¿Pudiera quien piense eso? Sin embargo, hermanos, su divinidad, la de Cristo, no importó. Que Él mismo padeciera aflicciones. Su divinidad no impidió, quiero decir, que experimentara nuestros sentimientos. Su divinidad no impidió que Él mismo experimentara nuestras emociones, las tentaciones, incluso el dolor humano. No lo impidió. Él tuvo aflicción. Él sufrió, hermanos. Tuvo dolor, tuvo hambre, estuvo cansado. Fue tentado, tremendamente tentado. ¿Y pudo vivir todo esto, hermano? Porque Dios permitió que se encarnara. Porque Dios se hizo hombre, hermanos. Amén. Dios se hizo hombre, se hizo Jesús, hermanos, para en esta tierra venir a dar su vida. Y lo hizo así para ser partícipe, hermano, como en un cuerpo humano, para ser partícipe de las aflicciones humanas. Por ello pudo experimentar, hermano, la tentación, las pruebas, el sufrimiento de los hombres, pero pudo triunfar sobre ellos. Esto hace de Jesús nuestro sumo sacerdote. Un sacerdote, hermano, escuche por favor, un sacerdote comprensivo y un sacerdote compasivo. Es decir, un sacerdote, hermanos, que nos entiende cuando pasamos por prueba. Un sacerdote que nos comprende cuando ya no tenemos fuerza. Un sacerdote que nos entiende, hermanos, cuando ya nuestro aliento está decaído. Un sacerdote que nos entiende cuando no hayamos una salida o una respuesta a una situación difícil de aflicción que podemos estar pasando.
el autor de Hebreos, con una negación como lo leímos, describe a nuestro sumo sacerdote. Y dice él que no es alguien que no pueda compadecerse de nosotros. Es decir, en contraste, lo que el autor sí nos está diciendo es que, o lo que está afirmando, es que nuestro sumo sacerdote sí puede compadecerse de nosotros. ¿Qué es compadecerse? En el estricto sentido, en el original es sufrir con otro, sufrir al lado de otro, sufrir con, denota empatía, hermanos. Él puede sufrir con nosotros en nuestras debilidades. ¿Tenemos debilidades, hermanos? Humanamente, todas, hermanos. Estar sin fuerza física, mental, moral, por supuesto, cansancio, hambre, como Cristo lo pasó en su debilidad humana. La palabra de Dios nos está diciendo que nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, se compadece de nosotros porque en su condición humana pudo conocer nuestras limitantes. En su condición humana, Cristo pudo conocer nuestras debilidades ante las pruebas, pero con una cualidad muy importante, que Él no pecó. Él pasó por todas estas situaciones sin pecar en ninguna de ellas. Retomo Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí está el contraste. Sino uno que fue, ¿qué, hermanos? Tentado en que en algunas cosas, dice en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia de las Américas, esta última porción dice, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La Nueva Traducción Viviente dice, Hebreos 4:15, lo leo completo, dice de esta manera, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Hermanos, Jesús, de primera mano, vale la expresión, conoce nuestra tendencia humana al pecado. Él fue tentado, como lo dije hace un momento, de una manera sin igual, tremenda. Vayamos a Mateo, por favor, capítulo 4. Mateo capítulo 4. Verso 1, ahí al inicio del capítulo 2. Mateo 4:1 en adelante. ¿Estamos ahí, hermanos? Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿cuánto tiempo, hermanos? 40 días y 40 noches tuvo hambre. Estaba afligido en su físico. Él tuvo hambre. Dice el verso 3. Y vino a él, ¿quién? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. Dice, si eres hijo de Dios. Como queriéndolo, por supuesto, o hacerlo dudar de quién era, ¿no? Si tú eres, si en verdad eres hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez,
si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, ¿y qué? Vinieron ángeles y le servían. Hermanos, Cristo fue tentado. Y no fue tentado por un momento, un instante, ni por un día. Fue tentado por todos estos días, y fue tentado continuamente por este personaje, por el propio Satanás. Y aquí vemos en términos generales 3 tentaciones específicas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué les suena esto? ¿Sí? ¿Sabe quiénes fueron tentados de esta manera allá en el Edén? ¿Quiénes? Así es. ¿Y sabe quiénes son tentados de esta misma manera diariamente hoy en día? ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros. Cada día, en cada instante, de alguna manera, somos tentados, hermano, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y la vanagloria que esta vida implica, hermanos. En verdad, hermanos, Jesús entiende nuestras debilidades. Él las vivió, pero lo hizo sin pecar. Él tuvo cansancio. ¿Qué pasa cuando estamos sumamente cansados, hermanos? ¿Qué pasa cuando llega usted a casa y está pero sumamente cansado? Llega con una alegría desbordante, llega con un ímpetu, hermano, llega con una actitud correcta. O vamos a ver en términos generales, hermano, en la sociedad. La gente no llega con ánimo, con ímpetu, con paciencia, ¿no? Lo que quieren hacer es que hacer todo a un lado. A veces no quieren ni siquiera que los niños se acerquen, ni la esposa, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te fue? Más o menos. Vengo muy cansado. Mira, ahorita que nadie, ¿qué? No quiero saber de nada ni de nadie. Nuestras debilidades humanas, ¿no es cierto? En un simple ejemplo, hermanos, el cansancio. Jesús tuvo cansancio y no pecó. ¿Podemos pecar en una actitud de llegar cansados, hermano? ¿O el ser humano puede pecar en una actitud al llegar sumamente cansado a casa? Claro. Llegamos cansados y a veces el ser humano llega cansado y se enoja. Jesús tuvo hambre, ¿no es cierto? El ser humano llega a casa hambriento, hermano. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa cuando el ser humano está hambriento? Hay personas que se irritan, ¿no? Hay personas que dicen, es que cuando yo no como me pongo, ¿qué? De malas, ¿no? Hay personas que tienen una actitud. Se irritan, se enojan. Son irritables, se enojan y pecan. Y pueden llegar por su hambre hasta ofender. ¿Sí o no?
No fue un buen día para alguien en el trabajo, hermanos. Por supuesto, alguien que no está en Cristo llega a casa, hermano, y a veces llegan a sacar toda su debilidad humana en casa, con esposa, con esposo, con hijos, hasta con el perro. De verdad se olvida. La naturaleza humana pecaminosa Dios pasó por muchísimo más que todo esto, hermano. Pero no pecó nunca. Él jamás pecó. Él nos entiende. Por eso Él es nuestro ejemplo. Alguien escribió lo siguiente: Jesús se enfrentó y batalló con el pecado, pero Él salió victorioso, pero no sin vivir la tentación, dolor, angustia más intensas. Por cuanto nuestro Salvador no tenía pecado, hermano, asumió todo lo que Satanás le envió. Y realmente meditemos en algo. Jesús no tenía un límite de debilidad. ¿Nosotros lo tendremos, hermanos? ¿En nuestra humanidad? Por supuesto que no. Nosotros sí tenemos un límite para resistirnos a la tentación, porque tarde o temprano podemos caer en pecado, podemos caer en la tentación. Jesús no lo hizo. Y como nunca sucumbió, pudo experimentar la tentación al máximo y la experimentó como hombre, como ser humano. Fue tentado en todas las maneras como nosotros y por supuesto mucho más que lo que nosotros hemos sido tentados, padecidos o hemos sido afligidos. La única diferencia es que Él nunca pecó. Por eso, hermanos, cuando llegamos a Jesucristo podemos recordar que Él sabe todo lo que sabemos nosotros y sabe mucho más de lo que nosotros no sabemos acerca de la tentación, las pruebas y dolor. Él sabe mucho más de estas cosas que nosotros. Amén, hermano. Como humano. Por tanto, Él nos comprende. Él entiende cuando estamos afligidos, hermanos. ¿Algún día le ha venido tal aflicción a su vida que ha llorado? Hermanos. Y como hijo, como hija de Dios, Dios le ha respondido. A veces en nuestra humanidad pensamos que no nos comprende o no pudiera comprendernos. Porque sí entendemos eso. ¿Cómo no nos va a comprender si Él es Dios? Sí, pero en verdad, en el momento de la aflicción, en tu corazón lo estás entendiendo. Que en verdad te comprende. Cuando eso sucede, hermanos, ¿sabe qué viene a nuestra vida? Viene el consuelo de Dios. Y ojo, aunque la circunstancia por la cual estás sumamente afligido no cambie, incluso tal vez puede empeorar, pero Jesús sigue sosteniendo nuestra vida y sigue fortaleciéndonos aún en medio de esa aflicción, porque Él nos comprende, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. A pesar de que fue tentado sin misericordia a nuestro Señor, hermanos, para que cayera en pecado, ni siquiera la más insignificante porción, mancha de pecado vino jamás ni a su mente, ni a sus labios, ni a sus palabras, ni a sus acciones, jamás. Jamás, hermanos.
El pecado es la única experiencia humana en la cual Cristo no participa. Él comprende nuestras aflicciones, nuestras tentaciones y todas nuestras debilidades humanas. Por eso, hermanos, cuando pasamos por dolor, por aflicción, por tentación, no olvidemos que Cristo es nuestro ejemplo. Amén, hermanos. Y es nuestro ejemplo de aliento, hermano, pero también es nuestro ejemplo para no pecar en la aflicción y en la tentación. Él es nuestro ejemplo para no desmayar cuando ya no tenemos fuerza, hermano, cuando hay desaliento verdadero en nuestra vida. Él es nuestro ejemplo para luchar contra el pecado, hermano. Vamos a Hebreos 12, por favor. Hebreos 12, verso 13. De hecho, esta porción tiene un subtítulo ahí, hermanos. ¿Qué dice? Un subtítulo. Dice ahí, no desmayes. Depende de qué versión, ¿verdad? Hebreos 12:3, hermanos. ¿Ya llegamos, hermanos, ahí? Amén. Hebreos 12:3. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, está hablando de Jesús, para que nuestro ánimo no se ¿qué? No se canse hasta desmayar. Verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La Nueva Versión, traducción viviente, dice así de estos dos versos. Considerad, es decir, tomen en cuenta pues aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Creo que nadie, por supuesto, ha llegado a este punto, ¿verdad? En la aflicción o en la lucha por el pecado. Nadie, solamente nuestro Redentor. En nuestra aflicción, hermanos, en nuestra batalla contra el pecado, no hemos luchado hasta la muerte. Pero sí hubo quien lo hizo, hermanos, en el cual tenemos ejemplo para seguir sus pisadas. Ese fue Jesucristo mismo. Esto debe traer aliento a nosotros. Porque a pesar de las aflicciones en la vida, a pesar de los embates de Satanás, hermanos, hay victoria en Jesucristo. Él padeció las más grandes pruebas de aflicción, pero lo hizo, reitero, sin pecar. Cristo nos entiende. A ver, hermanos. Ahora la pregunta, ¿en verdad usted lo cree? Debe creerlo, como creyente debe creer que Cristo en verdad nos entiende. Por eso, cuando usted se sienta afligido, cuando esté sin fuerza, cuando esté debilitado en su fe, hable con Cristo, ore a Él, porque nadie mejor que Él entiende su situación. Nadie mejor que Cristo va a entender su sufrimiento, la aflicción y la prueba que usted pudiera estar pasando. Nadie mejor que Él, hermanos. Hable con Cristo, vaya a Cristo, doble sus rodillas, clame a Cristo. Él escucha y Él entiende, hermanos, nuestro padecer en el tiempo difícil. Hay una historia, hermano, que ilustra esto. Un predicador llamado Bob Tucker era un hombre que en una ocasión dirigía reuniones de evangelismo, es decir, predicaba, evangelizaba allá en Chicago,
en la ciudadela de los ejércitos de salvación, así se llama. Una noche, se narra, después de haber predicado sobre la compasión de Cristo, Él tiene compasión de nosotros, amén. Después de haber predicado y compartido de la compasión de Cristo, un hombre se le acercó y le preguntó que cómo podía hablar de un Dios compasivo, un Dios comprensivo, un Dios amoroso. Aquel hombre le dijo: si su esposa hubiera acabado de morir, como la mía ahora, y sus hijos estuvieran llorando por su madre, que ya no regresaría nunca, no estaría diciendo estas cosas. Pasaron unos días, pocos días después, la esposa del predicador murió. Murió en un accidente ferroviario de trenes. Llevaron su cuerpo precisamente allá a Chicago, a la ciudadela, para el funeral. Después del servicio, este predicador, ¿tú qué? Por supuesto estaba desconsolado. Cuenta esta narración que bajó la mirada al rostro silencioso de su esposa y luego se giró hacia los feligreses y dijo: el otro día, cuando estaba aquí, un hombre me dijo que si mi esposa hubiera acabado de morir y mis hijos estuvieran llorando por su madre, no estaría en capacidad de decir que Cristo era compasivo y comprensivo, o que era suficiente para todas las necesidades. Y dijo el predicador: si ese hombre está aquí, quiero decirle que Cristo es suficiente. Amén. Gloria a Dios. Y dijo el predicador: mi corazón está roto, verdaderamente roto, deshecho. Pero hay en él una canción que Cristo puso ahí. Quiero decirle a aquella persona que Jesucristo está hablándome hoy palabras de consuelo. Y aquel hombre estaba ahí. Aquel hombre estaba ahí y se levantó y se postró a un lado del ataúd. Y aquel predicador acudió a este hombre y le presentó a Jesucristo. En verdad, Cristo nos comprende, hermanos. En cualquier situación que pudiésemos estar viviendo, por muy difícil que sea. Por muy difícil y dolorosa que sea, este hombre conocía a su Salvador. Si estaba afligido, era su esposa. Si estaba destrozado su corazón, era su esposa, su compañera fiel de la vida. Su ayuda idónea había partido. Pero él, en esa comunión con Dios, podía proclamar lo que había dicho días antes que le habían cuestionado. Su profesión de fe, hermano, a ella él se aferró y pudo proclamar esto: Jesús hoy me está hablando palabras de consuelo, aún en el dolor en el cual me encuentro. Ese es Dios, hermanos. Ese es nuestro Salvador. Por supuesto, reitero, no cambió las circunstancias del predicador. Su esposa estaba muerta, pero lo que sí cambió fue que Cristo sostenía su vida y le alentaba, traía aliento al corazón de este hombre. Eso sigue siendo el mismo hoy, hermanos. Sigue alentando a aquel que va a Él en oración, en ruego y en fe.
nuestro gran y sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote compasivo, amén, hermanos, cuyo sacerdocio es perfecto. Él mismo es perfecto. Es por ello que podemos acudir a Él, hermanos, para encontrar el auxilio, la ayuda, las fuerzas y el aliento que necesitamos en el tiempo de aflicción. Y aquí llegamos a nuestra tercera razón por la cual debemos y podemos acudir a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Ya vimos la primera, hermanos, porque Él es el Hijo de Dios. Podemos acudir a nuestro Señor porque Él es el Hijo de Dios. En Él tenemos ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y está a la diestra del Padre, hermanos. Número 2, podemos acudir a Él porque Él tiene conmiseración de nosotros. Él nos comprende, porque Él padeció como hombre, como ser humano. Por ello Él comprende, hermano, nuestras aflicciones. Y Él puede entonces ser compasivo con nosotros en nuestras debilidades. Número 3, hermanos, podemos acudir a Cristo como nuestro sumo sacerdote porque solo en Él encontramos el auxilio, la ayuda, hermanos, que necesitamos. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Una pausa ahí. Si hay un trono, hay un ¿qué, hermanos? Hay un rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Acerquémonos pues confiadamente, ya que tenemos a este sumo sacerdote, hermanos, que es Hijo de Dios, que traspasó los cielos, que Él vino encarnado, que Él padeció y enfrentó tentaciones y aflicciones tremendas como nosotros, como seres humanos, ya que Él nos comprende, hermano, es que podemos acercarnos a Él. Él es el que nos conoce perfectamente. Él es aquel que nos entiende perfectamente, aquel que conoce nuestras aflicciones perfectamente, también proveerá perfectamente su gracia y su bondad, hermanos. Primero con los Corintios 10:13, por favor. Primero los Corintios 10:13, hermanos. Recuerde esta porción de la Escritura cuando venga la prueba a su vida. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. En el original es prueba o adversidad que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la adversidad, la tentación, que va a dar, hermano, la salida para que podáis soportar. No está diciendo, hermanos, que nos va a quitar la aflicción, no está diciendo que va a acabar con el problema, si quiere lo hará o no lo hará, Él decide, Él es Dios, pero lo que sí está prometiendo, hermano, es que Él es fiel, que Él va a ayudarnos para que podamos resistir y soportar en el tiempo de aflicción. En Cristo podemos resistir la adversidad. Jesucristo conoce nuestras tentaciones y nos ayudará a resistirlas. Por ello podemos venir a Él, hermanos, confiadamente. Confiadamente. Él es nuestro Señor y Salvador. Al trono de su gracia. La palabra de hoy nos exhorta a nosotros como creyentes a acercarnos con confianza al trono de la gracia, debido a que nuestro gran sumo sacerdote, hermanos, intercede por nosotros. Él se compadece de nuestras debilidades. El trono de la gracia es el trono de Dios. Para los que están en Cristo, el trono de Dios es el trono de gracia. ¿Qué palabras, hermano, tan más alentadoras, no es cierto? ¿Le trae aliento a usted esto, hermano? Palabras que nos instan a ir a Dios en oración y nos alientan para hacerlo, hermanos, en plena confianza, en plena sinceridad y acudir y acercarnos a Él con esperanza de ayuda. El gran sumo sacerdote, hermano, nuestro gran sumo sacerdote, ya ha realizado el sacrificio supremo y perfecto.
al ofrecerse a sí mismo sobre la cruz en favor de su pueblo. Amén. Nuestro sumo sacerdote es misericordioso y fiel, hermano. Por eso invita al pecador y también al creyente que pasa por aflicción a acercarse confiadamente al trono de su gracia con un propósito, hermano. Lo dice el verso 16, para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué, hermanos? Para el oportuno socorro. Para alcanzar misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios, hermanos? Es su compasión, es su perdón, son sus pactos, es su fidelidad para personas, hermanos, que no las merecemos. Eso es misericordia. Y no solo eso, sino también para hallar gracia, hermanos. Y son por gracia porque son bondades como un regalo que, reitero, no merecemos. Esa es gracia. ¿Cuánto necesitamos, pregunto yo, hermano, la gracia de Dios? ¿Cuánto necesitamos el favor inmerecido de Dios, hermano? ¿Cuánto lo necesitamos? Yo en todo momento. Misericordia y gracia para nuestra vida. Hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, el socorro es recibido en el momento justo, hermano, en la hora de necesidad. Ninguna prueba es tan grande, ninguna tentación es tan fuerte que Jesucristo no pueda darnos misericordia y la gracia que necesitamos y cuando la necesitamos, hermanos. Misericordia, hermanos, quiere decir que Dios no nos da lo que merecemos. Misericordia quiere decir que el Señor no nos da lo que merecemos, hermanos. Lamentaciones 3:22. Está antes de Ezequiel, está antes de Daniel. ¿Después de quién, hermanos? De Jeremías. Lamentaciones 3:22. Y repito lo que le dije, hermanos. Misericordia quiere decir o significa que Dios no nos da lo que merecemos. Va ahorita a agarrar sentido, a tener sentido, hermanos, aquí en la palabra, por supuesto. Lamentaciones 3:22, ¿lo tiene? Por la misericordia de Jehová no hemos sido, ¿qué? Consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Eso, hermanos, es misericordia. El Señor ha tenido misericordia de nosotros porque no nos ha destruido, no nos ha acabado, no nos ha dado lo que realmente merecemos. Ahora, gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. Gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. Efesios 2:5, por favor. Efesios 2:5 al 7. Versículos que conocen. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ¿qué, hermanos? Sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de sus riquezas, de su gracia, en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermanos, eso es gracia, el favor que no merecemos. Cuando necesitamos ayuda, hermanos, cuando necesitamos socorro, solo necesitamos acudir al Señor Jesucristo para hallar esa ayuda oportuna, la ayuda que en ese momento necesitamos, hermanos. Concluimos.
Cuando estemos sin fuerzas, hermanos, cuando estemos pasando por aflicción, por enfermedad, por problemas que enfrentamos en la vida, heridas, depresión, tentación, acerquémonos a Dios. Busquemos ayuda en Dios. Busquemos ayuda en nuestro gran sumo sacerdote. Porque, escuche, Él es el único. Él es el único que comprende nuestra naturaleza humana, nuestras debilidades humanas. Y hay algo muy importante, hermanos. El sumo sacerdote lo es, pero no lo es para toda persona. El sumo sacerdote es solo para aquellos que son de Cristo, que son de Él. Es solo para quienes son hijos de Dios, comprados por la sangre del Cordero de Dios. No todos tienen acceso al trono de la gracia, solamente los hijos de Dios. Por eso, si usted hoy de verdad sabe que está sin Cristo, en este día, en esta tarde ya, es un tiempo en el que puede tener vida nueva, puede entregar su vida al Señor. Puede entregar su vida al Señor en arrepentimiento y en fe. Hoy es el día que si usted da esa respuesta en fe, Dios puede cambiar y darle una vida nueva en Cristo. Si usted viene a Él en arrepentimiento y fe. Para que tenga a Cristo como Señor y Salvador, pero para que también lo tenga como el gran sumo sacerdote, el que intercede por usted, el que va a traer aliento en el día que usted lo necesite. Y si usted ya entregó su vida a Cristo, cuando necesite fuerza para seguir adelante, cuando sienta que ya no puede seguir por pasar por aflicciones fuertes en su vida, acérquese a Él, acérquese al Señor, porque Él tiene, hermanos, la manera de ayudarnos, porque Él es el Hijo de Dios. Es el que traspasó los cielos, hermanos, y hoy está a la diestra del Padre. Acerquémonos a Él, hermano, porque Él tiene conmiseración, Él nos comprende, Él se compadece. La conmiseración es compadecerse de nosotros, en su gracia, en su amor. Él vivió aflicción, padeció tentación, hermanos, Él sabe, humanamente lo pasó, Él sabe cómo nos sentimos, Él conoce nuestras debilidades como ser humano, por ello Él comprende nuestras debilidades. Acerquémonos a Él, hermanos, porque en Él, únicamente en Él, podemos tener esa ayuda, ese auxilio en el tiempo oportuno, hermanos. Por eso dice el verso 16, acerquémonos pues a Él, hermanos, confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy Él nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote, hermanos, en quien podemos confiar, en quien podemos confiar. Él se compadece de nosotros. Escuche lo que dice Hebreos 2:17. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Verso 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuánto está claro de Dios, hermanos? Él tiene poder para ello. Él tiene poder para socorrernos, para ayudarnos, para auxiliarnos en el tiempo de la prueba. ¿Necesita la gracia de Dios hoy, hermano? Amén. ¿Necesita nuevas fuerzas tal vez? Deberíamos decir que sí, ¿verdad, hermanos? Y mucho, cada día, cada instante. Acérquese al Señor.
Acérquese al Señor Jesucristo. Él hoy está a la diestra del Señor y está ahí reinando, hermanos, majestuosamente, intercediendo también por nosotros. Acérquese al Señor cuando pase por aflicción, cuando pase por tiempos de prueba difícil, hermanos. Ahí recuerden que tenemos un sumo y gran sacerdote que se compadece de todos sus hijos. Acérquese al trono de la gracia, al trono de su misericordia, para que reciba fuerzas, nuevas fuerzas, hermanos, y nuevo aliento, el cual solo tenemos en nuestro Señor y Salvador y somos sacerdotes. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Recordándonos que en el tiempo de aflicción, en el tiempo de dolor, en el tiempo de prueba, Padre, podemos acudir a ti, Señor, confiadamente. Acudir al trono en el cual tú eres Rey. El trono de tu favor para hallar esa ayuda, Señor, que en ocasiones necesitamos. Gracias, Señor, por el ánimo que traes hoy a nuestro corazón. Señor, ¿qué podemos ocultar delante de tu presencia, Señor? Tú conoces todo en nuestra vida. No podemos fingir, Señor, estar bien ante ti. No podemos fingir ante ti que todo marcha perfectamente. Tú conoces pues todo de nosotros, Señor. Tú conoces quién necesita tu ayuda. Tú conoces quién necesita de tu salvación. Tú sabes quién aquí te pertenece, quién no te pertenece, Señor. Y por ello yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que obres para salvación en los corazones de aquellas personas que están sin ti, sin un Salvador, sin un Redentor, sin un sumo sacerdote, Señor. Padre, haz la obra, Señor, por tu Espíritu en el corazón del necesitado, Padre. En el corazón de aquel que reconozca que te necesita y ama. Por favor, Señor, obra para la salvación en este día. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a retener, como lo estudiábamos, nuestra profesión, no solo de labios, Señor, sino también en nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, aún en medio de nuestra debilidad, en medio de la prueba. Gracias, Señor, por ser nuestro gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Gracias porque sabemos hoy, Señor, que nos entiendes en nuestras debilidades. Llénanos de tu gracia, Señor, de tu bondad, de tu misericordia, de tu favor inmerecido, Señor, cada día, por favor, Padre. A ti te damos la gloria, Señor, a ti te damos la honra, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro gran sumo sacerdote. Tu iglesia dice, amén. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves, hermanos. Aquí estaremos. No se vaya pronto, no se despida pronto de su hermano. Despídase de él, platique con él, bendígalo, por favor, a su hermano, a su hermana. Y aquí nos vemos en la semana que viene, si Dios quiere. Que Dios le bendiga.